escuchar a Victoria. Bueno, buenas noches. Yo hice algunas anotaciones. Tengo un bebé recién nacido, así que en los entres de pañales y cosas, algunas cositas pude anotar. Más que nada, voy a hablar un poco de cómo La Amortajada, la lectura de esa novela, a mí me disparó la escritura de mi propia primera novela. Yo estaba escribiendo unas prosas poéticas en el 2011, hace bastante, sobre la muerte, el entierro y la tierra, y una amiga me dijo: tenés que leer La Amortajada, de María Luisa Bombal, no sabía quién era, y bueno, no sé si escucharon un poco lo que contaba. Es una mujer que la están velando y a la que la muerte no ha logrado empañar una porción de su pupila, y a través de esa porción ella ve, y se le van acercando sus afectos, su primer amor, su marido, sus hijos, y de ahí va reconstruyendo un poco la historia de su vida. Bueno, la leí rapidísimo porque la prosa es como genera un efecto de encantamiento, y apenas terminé la novela fue como inmediato. Yo escribía poesía antes, terminó y empecé a escribir una historia, el derrumbe de una historia de amor entre dos personajes que después se llamarían Lobo y Ana. Bueno, y este año justamente salió publicada por Mar Dulce una novela que se llama Cuando el peligro es pequeño, somos felices. No tenía ni idea que después de esa lectura en el 2011, en el 2019, finalmente iba a publicar una novela. Bueno, creo que La Amortajada fue clave en mi escritura porque me hizo pasar del poema a la narración de ficción, pero sin abandonar la poesía, sino planteando un desafío: cómo hacer convivir estas dos formas en que el lenguaje se relaciona con la experiencia. La poesía es el instante, es la detención, la experiencia del presente, y la narración es devenir, flujo, tiempo. ¿Cómo integrar estas dos maneras de conectar lenguaje y experiencia? Fue, creo que, la pregunta que me hice inicialmente desde que empecé a escribir el libro, que creo que de manera única María Luisa Bombal resuelve, porque no sé si han leído La Amortajada o si seguramente la van a leer después de esta velada. Si no, no sé, podría ser una novela o un poema novelado, porque el nivel de poesía que hay en sus palabras es maravilloso. Y lo que a mí me sorprendía es que el texto no derivaba o no perdía fuerza pese a esa poesía, porque una cosa es leer un poema que tiene una página, 2 páginas, y otra cosa es leer 100 y pico de páginas y mantener la tensión y la intensidad, y ella verdaderamente lo logra. Entonces, bueno, La Amortajada, como decía, fue como una escuela para mí, porque el texto para mí, lo que creo que es lo fundamental, hablando desde el punto de vista poético, ¿no? Porque después hay millones de otros abordajes del texto, es que el texto avanza a través del ritmo. Las palabras están unidas por una musicalidad. Esto habla de una manera de organizar el discurso, no de forma lógica o representacional, no son líneas, contenidos o hechos, sino que hay un principio sonoro o musical que funciona como un polo de atracción de sentidos. El sentido se aglutina por el ritmo en la novela. Esto implica una manera de escribir en la que no pareciera haber un trazado de lo que uno va a decir a priori o deliberado, ¿no? Y me quedaba pensando estos días, mientras que escuchaba el audiolibro, porque no tenía tiempo para releer la novela, entonces me lo ponía de fondo, que fue una linda experiencia, porque creo que ese encantamiento que tiene es mayor todavía, ¿no? Como uno está en la casa haciendo cosas y ese audio está de fondo. Pero pensaba en que solo la inteligencia de la intuición puede conectar tantos detalles al mismo tiempo, ¿no? Crear un cosmos, una virtualidad en la que el lector entra como si se asomara al borde de otro mundo, porque esa es la sensación, sobre todo
hablando, alguien que habla entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces nos pone ahí en un limbo que para nada suena algo trágico en su texto o no se vincula con el sufrimiento, ni no tiene esas connotaciones terribles que el judeocristianismo, bueno, le hemos dado a la muerte, sino que al contrario creo que es una experiencia como erótica de la muerte. Esta mujer está ahí velando, la están velando y tiene la cabellera súper, no sé si se recuerdan la imagen de esa cabellera, creo que es de un erotismo increíble. Y bueno, y uno como que experimenta, como si experimentara la propia, a medida que va leyendo el texto, la propia muerte de uno con fascinación, como si fuese la experiencia máxima de lo desconocido. Así que logra como transformar un poco el miedo que todos tenemos de morir. Habrá por ahí quien la lea y diga, no la puedo seguir leyendo porque me enfrenta con lo peor. Yo creo que al revés, como que yo sentí esto como una especie de erotismo alrededor de la muerte. Bueno, continúo con el tema del ritmo. Lo que quiero seguir diciendo es que escribir para mí desde el ritmo, que creo que es una de las claves de la novela, que yo creo que es lo que produce ese efecto de encantamiento, de seducción y de hechizo en el lector, no se puede hacer de manera racional para mí. Es entonces cuando la escritura se vuelve un acto involuntario, inconsciente, ¿no? Son las sensaciones y las emociones las que gobiernan lo que se dice. Podríamos llamar esto una escritura del cuerpo, ¿no? Y tal vez esta es la escritura femenina, si podemos decir, o la escritura que la puede escribir varones y mujeres, pero por ahí la escritura femenina es esa que cuando uno no controla, ¿no? Y es una escritura más sensible y, bueno, contrario a una escritura por ahí masculina que sería una escritura como más organizada, del control, de la organización racional de la información. También me gusta leer eso, pero me fascina leer esta otra porque me parece que y los textos que tienen este modo del lenguaje a mí me producen mucho placer. Respecto a estas cositas que vengo diciendo, quería leerles dos pequeñísimas citas de unas entrevistas que le han hecho a Bombal a lo largo de los años. Bueno, en una entrevista que le preguntan, bueno, cómo nacen los libros, ella siempre está hablando de lo inexplicable que es la escritura, y acá dice, escribir es un aliento de la tierra, un aliento de Dios, llega como un viento de Dios que pasa. Escribir es un ángel que pasa. Esta es una, y la otra... le preguntan, ¿tú crees que es la emoción poética de tus obras, de La última niebla y La amortajada y de tus cuentos lo que produce esta comunicación tan viva y vigente entre ellas y tus lectores, entre tus creaciones de hace tantos años y la realidad actual? Y ella responde, la emoción lo es todo. Uno lucha con el oficio, que es duro, implacable, lógico, seco. Pero escribir es un ángel que pasa. Es el misterio, el secreto, la magia. ¿Cómo podríamos explicar todo eso? ¿Y para qué explicarlo? Es imposible definir y odio las definiciones. Todo lo sesudo que pretende decir lo que es, todo lo sesudo que pretende decir lo que es, por esencia inaprensible, me resulta retórico y antipático. Bueno, esto último, sobre todo, que dice Bombal, me parece muy cierto, esta paradoja, ¿no? Que es que el lenguaje es gramática, o sea que es lógica pura, es un sistema de identificación y referencias, casi una prevención para dar con lo desconocido, porque antes de que se nos presente el mundo ya lo estamos nombrando y mediando la experiencia a priori. Y escribiendo, creo que ella y los que creemos en esta manera de la escritura, los que nos fascina esta manera de la escritura, como digo, del no control del cuerpo, de lo femenino, me parece que vamos hacia el misterio, como si escribir fuera develar
aquí y allá los límites del lenguaje, lo que no se puede decir. Los que escribimos conocemos ese silencio en donde reposan nuestras vidas, ese silencio que experimentamos día a día y que nos desespera. Me parece que creo que eso, que los que escribimos, y sobre todo, como digo, desde este tipo de escritura, somos muy conscientes del silencio en el que experimentamos nuestra vida día a día, pero nos produce como cierta desesperación. Necesitamos de alguna manera llegar ahí con las palabras, y por eso la escritura. En ese sentido creo que escribir es una alquimia, un acto de magia, o como dice Bombal, un ángel que pasa. Y quería leer una última cita, también en relación a esto, que me gustó muchísimo, que habla del misterio, que ella dice: todo cuanto sea misterio me atrae. Yo creo que el mundo olvida hasta qué punto vivimos apoyados en lo desconocido. Hemos organizado una existencia lógica sobre un pozo de misterios. Hemos admitido desentendernos de lo primordial de la vida, que es la muerte. Lo misterioso es para mí un mundo en el que me es grato entrar, aunque solo sea con el pensamiento y la imaginación. Bueno, eso es un poco lo que tenía para decir. No sé si